Hola amigos de Rancagua TV, estamos en el gobierno regional del Libertador General Reinaldo O'Higgins y vamos a conversar hoy día con el nuevo seremi de gobierno, don Alejandro Álvarez. Conversaremos de lo político, de lo social, de lo económico y la contingencia de nuestro país. Así que acompáñenos. Vamos a conversar con el seremi. Muchas gracias. Muy buenos días, y hoy día nos encontramos con el nuevo seremi de gobierno, don Alejandro Álvarez, y vamos a conversar algunos temas que son de nuestra contingencia y muchos temas interesantes también que le interesan a nuestra comunidad. Muchas gracias por recibirnos, don Alejandro, nuevo seremi de gobierno. Para comenzar nuestra rueda de preguntas, señalar que esta pandemia, cuando el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud decreta ya oficialmente este COVID-19 como pandemia, seguramente golpeó a todos los países desarrollados y no desarrollados. Me gustaría saber, en su opinión, cómo ha ido evolucionando este tema en nuestro país y principalmente en nuestra región. Yo creo que durante estos meses hemos tenido un aprendizaje importante como país, sobre todo como organización internacional también de países, yo creo que. ¿Y por qué razón? Primero, porque hemos estado frente a un virus que es totalmente desconocido, a una enfermedad que genera incluso consecuencias médicas totalmente desconocidas. Y cuando uno se enfrenta ante un virus desconocido, las herramientas no son muy claras para enfrentar ese virus. Lo que hemos hecho como país desde enero, cuando el presidente estableció medidas, recordemos que la emergencia sanitaria comenzó en febrero también. Exactamente. Cuando el país decreta en febrero, cuando incluso recordemos que personas de oposición decían que cuando nosotros estábamos hablando del virus era para distraer la atención con respecto a las demandas sociales, mucha gente se culpó de eso al gobierno. En cambio, el presidente, ¿qué hizo? La compra de insumos médicos por millones, de hecho más de 30 millones de insumos médicos compró el país en febrero, es decir, preparándose para lo que nosotros creíamos que iba a venir. Por lo tanto, yo creo que las medidas que fueron tomando durante el tiempo fueron acertadas. Ahora, efectivamente, esto es un aprendizaje común. Recordemos que la OMC en marzo decía que usar mascarilla no era recomendable. Claro, sí. Hoy día la OMC recomienda el uso encarecido de mascarilla, por lo tanto, es un aprendizaje no solamente del país, sino que también de la comunidad internacional. Y cuando vemos que hay un aprendizaje, también en ese aprendizaje hay errores, por cierto. Perdón, seremi, ¿será relevante entonces que se haya focalizado antes que haya llegado, digamos, lo oficial, digamos, de la Organización Mundial de la Salud? Y eso quizás ha marcado la diferencia con nuestros países vecinos, que hoy vemos que están mucho más complicados que nosotros en los momentos peak. Sí, yo creo que el país tomó la decisión de enfrentar el virus con un total compromiso con las personas. O sea, primero acá se unificó también el sistema de salud, es decir, en el país tanto la salud privada como pública puede enfrentar de mejor forma esta contingencia. Recordemos que también el Ministerio de Salud le obligó a las clínicas privadas a aumentar las camas, sobre todo camas críticas. Por lo tanto, hoy día no hay ningún chileno que le haya faltado un ventilador mecánico para poder sobrevivir a esta enfermedad. Y es una buena noticia, porque como país pudimos enfrentar este virus. En un momento todos criticaban el sistema de salud chileno, decían no, que el sistema no está dando frutos, pero hoy día cuando vemos que los niveles de contagio se han ido reduciendo, hay otros países como Argentina que llevan más de 180 días en cuarentena, que los casos van aumentando diariamente, las muertes van aumentando diariamente, lamentablemente. Por lo tanto, analizar también cada país en sus circunstancias es clave, porque aprendemos también para enfrentar futuras contingencias. Ahora, lo importante es que el país ha dado respuesta. En la región de O'Higgins nadie tuvo que ver camiones mortuorios como ocurrió en Nueva York, como ocurrió en Italia, como ocurrió, o lo mismo que ocurrió en Ecuador. Recordemos que la gente en Ecuador fallecía en Guayaquil en la calle. Por lo tanto, en Chile no vimos esa circunstancia, y no lo vimos porque hubo una preparación desde enero con respecto a tomar medidas sanitarias. La emergencia sanitaria se declaró en febrero.
Y eso también demuestra el compromiso del presidente Piñera y del ministro de Salud de la época y también los quienes lo han sucedido con respecto a enfrentar esta contingencia. Yo creo que se hizo con total decisión. Seremi, ¿cómo ha visto la evolución de esta entrega de recursos de parte del gobierno hacia estas personas que lo necesitan? Lo primero que quiero señalar es que cuando nosotros vivimos una crisis de esta magnitud, es una crisis que, a diferencia de las crisis económicas que conocemos en el año 29 y el 2008, que son crisis económicas donde hay un proceso de deterioro económico. Lo que vivimos hoy día con el COVID es un proceso, un shock único y rápido. ¿Qué quiere decir? Que se cerraron las fronteras, comienza un shock importante en materia económica. Eso tiene consecuencias inmediatas en el bolsillo de las personas, porque evidentemente cuando se reduce el trabajo, la fuente de empleo, inmediatamente las familias no pueden consumir, no pueden pagar sus servicios, etc. Ante esa circunstancia de una crisis económica tan impactante en el momento para las familias, el gobierno estableció diferentes medidas. Primero, un plan económico de emergencia, y ese plan económico de emergencia también incluía, por ejemplo, la reactivación de las pymes. Es decir, hubo una iniciativa que son los créditos FOGAPE, que en la región se han otorgado más de 9.600 créditos FOGAPE para las pymes, que somos casi 1 millón de habitantes en la región, por lo tanto, que 90.000 personas se encuentran sin empleo, efectivamente es un número importante, incluso que está superior a las cifras nacionales. Ahora, ¿qué beneficios se han otorgado a la región de O'Higgins? Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que estos recursos directos que se le entregan a las personas, que es el subsidio en materia de recursos más importante en materia histórica. ¿Por qué? Porque nunca antes se le había otorgado por tanto tiempo recursos a personas, familias tan vulnerables. Y eso efectivamente es una decisión. En la región de O'Higgins se han otorgado más de 180.000 ingresos familiares de emergencia. Se han otorgado más de 50.000 bonos de 500.000 pesos de clase media. Por lo tanto, cuando tenemos una seguidilla de recursos entregados, por lo tanto el ánimo también de las familias va mejorando. Ahora, el compromiso del gobierno es profundizarlo. ¿Por qué? Porque el escenario económico no mejora si las comunas o las regiones siguen en confinamiento. Si tenemos un confinamiento más alargado de lo normal, efectivamente eso impacta en la economía familiar, pero sobre todo en la economía comunal. Es decir, cuando está la pyme cerrada, cuando está la ferretería cerrada, cuando está el restaurante cerrado, hay un círculo que efectivamente se afecta, pero el compromiso del gobierno es seguir profundizando estas medidas. O sea, yo creo que el préstamo de clase media que ya está disponible, el bono de clase media, el ingreso familiar de emergencia, los bonos COVID de abril y mayo son herramientas que van en esa dirección. Se decía que en ciertos momentos que no había más recursos y que eso era lo último que se podía otorgar de parte del gobierno, tanto a las pymes como a las personas más vulnerables. Sin embargo, fueron apareciendo recursos en la medida que la gente fue reclamando, porque no le llegaba este recurso, no llegaba a su bolsillo, y empezaron a aparecer algunos recursos extra a nivel nacional. Sí, a ver, el mismo presidente lo dijo. Si nosotros hubiésemos podido llegar antes, incluso pedimos disculpas si no llegamos antes. Pero, por ejemplo, en materia de gasto fiscal, hoy día si nosotros tenemos 100, estamos endeudados en 150. O sea, el país ha enfrentado, usted mismo lo decía antes, ya veníamos con una inversión importante producto de octubre, más de 5.000 millones de dólares en mejora de pensiones, en mejora de beneficios sociales. Por lo tanto, cuando enfrentamos esta contingencia, tampoco nos encontramos en una situación económica país de la mejor. Veníamos con pymes quebradas. De hecho, si hoy día nosotros le preguntamos a las pymes de Rancagua cuántas de ellas quebraron, el origen de esa quiebra no nace producto del COVID, nace producto de octubre. Por lo tanto, la inversión pública ha sido importante. Ahora, el compromiso del gobierno es el siguiente. Yo creo que establecer una serie de beneficios con el objetivo de reactivar la economía, pero también teniendo presente siempre, estimado, que el país no tiene los recursos para sustentar una crisis durante mucho tiempo y prolongado en el tiempo. Porque hoy día la deuda pública alcanza un importante porcentaje del PIB. Y lo otro es que tampoco el Estado está recibiendo ingresos producto del pago de impuestos. ¿Por qué? Porque hay pymes quebradas, porque hay pymes cerradas, porque hay pymes que no pueden funcionar. Entonces, esto ocurre lo mismo cuando una familia entra en crisis. El papá no trae recursos o la mamá no trae recursos a la casa, pero el gasto aumenta. Correcto. Y eso está pasando en el país. Por lo tanto, el compromiso que tenemos que tener con el programa paso a paso es que las personas tomen esto con total responsabilidad. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna herramienta más importante o más poderosa que la propia conciencia de las personas al momento de salir.
Si hoy día nosotros no somos responsables al salir o a juntarnos con personas que no debiésemos juntarnos en el número de personas, vamos a alargar este proceso durante mucho tiempo y eso hay que evitar. Y es por eso que el llamado que nosotros hemos hecho es que se respete este proceso paso a paso, porque es la única forma que nos asegura que responsable y gradualmente avanzar en el tiempo para una apertura final. Hay un tema que no ha sido menor, un tema relevante para nosotros todos los chilenos, que ha sido el retiro del 10% de las AFP. Me gustaría que nos señalara usted desde su punto de vista, quizás como autoridad o como ciudadano, en lo político, lo social y lo económico, cómo vivió este proceso usted. Duró muy poco, aquí hubo que reformar la Constitución para poder entregar estos fondos, un porcentaje, digamos, de estos fondos de pensiones de cada persona, entendiendo que si bien había un perjuicio en el futuro de las pensiones de cada cual, pero la gente lo que necesitaba era el recurso hoy y tenemos una amplia cobertura, digamos, de personas. Y estamos hablando de un buen porcentaje de la ciudadanía que ha recibido o ya recibió ya parte o la totalidad de esos fondos. Yo la verdad que vi muy de cerca esta situación, primero porque estaba en Hacienda en el momento, en el Ministerio de Hacienda en el momento en que se discutió. Ahora, si nosotros lo analizamos como política pública, efectivamente le da un alivio a las personas en lo inmediato. Es decir, que una persona pueda retirar parte de sus recursos. Hay muchas personas que nunca habían tenido la oportunidad de tener esos recursos en la mano, que es con respecto a su 10%. Por lo tanto, efectivamente, eso alivió a las familias, es una realidad, nosotros no la negamos. Lo que sí nos tiene que preocupar como país y como Estado es que tenemos que mejorar sí o sí las pensiones en el futuro. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han recibido su 10%, han sacado su 10% y son, por ejemplo, de los grupos más vulnerables de la población, efectivamente van a tener un impacto negativo en el futuro. Es una realidad que cualquier persona lo sabe. Cuando tú retiras de un fondo un 10%, de hecho yo creo que el nombre ya no es el correcto, porque hay personas que sacaron hasta el 100%, es decir, las personas que tenían hasta 1 millón de pesos podían retirar el 100% de sus ingresos. Entonces hoy día, más que hablar del 10%, tenemos que hablar del 10, del 40, del 100%. Es una preocupación que tenemos que tener como autoridades. ¿Por qué? Porque esas personas se van a jubilar en un futuro próximo y esas personas van a tener pensiones muy bajas. Por lo tanto, el compromiso del presidente fue que, a pesar de que no estaba de acuerdo con el proyecto, lo promulgó de forma inmediata. Ojo, el presidente... que había del sector político, digamos, de gobierno, había la presidenta, digamos, de la República y otros personeros que se oponían, incluso hablaban del Tribunal Constitucional. Así es. De veto presidencial también. A pesar de que el presidente no estaba de acuerdo con el proyecto porque pensaba que efectivamente afecta en el futuro a las personas, una vez que se aprobó en el Congreso lo promulgó de forma inmediata. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas pudieran hoy día sacar más rápido sus recursos. Y eso también es un compromiso del presidente con entender que a pesar de que no estaba de acuerdo, hoy día lo hizo con total compromiso para que las personas tuvieran un alivio. Y eso yo creo que es algo que hay que reconocerlo. Ahora, el compromiso de la clase política debe ser en dirección de legislar acerca de una mejora en las pensiones. No podemos quedarnos con el retiro y acá se acabó, nosotros no volvemos a hablar del tema. El compromiso del presidente es que se discute esta reforma provisional, porque es la única forma de que nosotros hoy día mejoremos las pensiones a futuro. Seremi, siempre al hablar de reforma a las administradoras de fondos de pensiones, se habla de recursos del Estado y del propio trabajador y del empresario. O sea, en este caso, quien le da el empleo al trabajador, pero hemos echado de menos la otra parte que falta, que son las mismas administradoras, las cuales tenemos entendido que de las utilidades de sus ejercicios anuales solamente destinan el 1% al pago de pensiones. Eso está contemplado, digamos, también para que las AFP puedan aumentar esa cobertura de solamente el 1%, porque entendemos que los socios capitalistas son como los cotizantes. Y entre sociedades, ¿no cree usted que es un poquito injusto o la balanza se inclina demasiado hacia la AFP, teniendo en cuenta que solamente gastan un porcentaje mínimo en el pago de pensiones al cotizante? Sí, yo creo que durante esta etapa yo creo que lo positivo de este retiro, que lo positivo en la discusión política, es que las personas hoy día entienden mejor el sistema de AFP, comprenden que los recursos estaban. Recuerden que mucha parte, incluso el grupo Nomás AFP, decía que no había plata, es decir, que las AFP no tenían recursos para entregar.
la gente se da cuenta primero de la importancia del ahorro voluntario. Hoy día muchas familias se preguntan por qué no coticé en su momento por el total. Acuérdense que hay una práctica de que las personas tomaban su empleo y decían no me cotices por el 100%, el total. Por lo tanto hay una comprensión de que hay que mejorar, no solamente en materia del ahorro, sino que también en materia de AFP y en materia del rol del Estado y del empresario, sobre todo de los empleadores. Por ejemplo, aumentar la cotización mensual a cargo del empleador es una necesidad. Nosotros hoy día tenemos un promedio muy bajo de OCDE, o sea, la OCDE hoy día el promedio es superior al 20% mensual de cotización. Hoy día en Chile estamos cercano al 12% en promedio. Por lo tanto, ¿cuál es el desafío? Mejorar el sistema de pensiones, pero ahí involucra no solamente a la aseguradora, involucra el rol del Estado y sobre todo el rol de los empleadores, sin dejar de lado también el rol que tenemos nosotros como cotizantes al momento de ingresar al sistema. Pasando a un tema ya más contingente, digamos, respecto a la pandemia, en la región, de acuerdo a las últimas cifras de contagios, tenemos hoy un promedio de 89 contagios diarios. ¿Cómo ve usted el panorama de nuestra región después de haber salido de una cuarentena y si nos puede explicar cuál es la escala, digamos, del paso a paso, qué es lo que vendría después, viendo estas cifras de contagios que le están mencionando recién? Así, la realidad de la región de O'Higgins es que tenemos 3 comunas en proceso, o sea, 4 comunas en proceso de transición, que son Rancagua, ahora Rengo, Machalí y Granero, y tenemos 2 comunas en cuarentena, como lo es San Vicente y Santa Cruz. El resto de la región se encuentra en el paso 3, que es la apertura inicial. O sea, la preparación, para una apertura inicial. Ahora, como tenemos una diversidad en materia del paso a paso en la región, la responsabilidad que tenemos nosotros como autoridades, primero, es advertir lo más posible a las personas que la única forma de avanzar en este paso a paso es cuidándonos y siendo responsables, lo que señalé anteriormente. No hay herramienta que tengamos como Estado que sea la propia decisión de las personas al momento de salir de la casa, al momento de reunirse con más personas. El plan paso a paso, si bien está pensado en una apertura final desde un desconfinamiento, también podemos retroceder. Y eso es una situación que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar. ¿Y por qué hay que evitarlo? Porque es la única forma de avanzar hacia un desconfinamiento. Nosotros no podemos pretender pasar incluso hasta el verano en confinamiento, porque eso significaría una destrucción de mucho más empleo, de mucho más pyme. Por lo tanto, el compromiso, y acá recae principalmente en las personas que hoy día nos están escuchando, es de poder hacerlo con responsabilidad. Si nosotros no avanzamos, podemos ir a retroceder, y eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Santa Cruz, que retrocedió al paso 1, que es el paso de cuarentena, de estos 5 pasos considerados en el plan paso a paso. Por lo tanto, nuestro deber también como ciudadanos es poder responder a la autoridad, y no solamente a la autoridad, sino que también no darle un portazo en la cara a los miles de trabajadores de la salud que hacen un trabajo indispensable día a día, al cuerpo de bomberos, a las Fuerzas Armadas, a carabineros, que hacen un trabajo indispensable para contener esta pandemia. Por lo tanto, a mí personalmente me indigna cuando veo a personas comprando productos de cero necesidad en momentos de pandemia, cuando día a día se anuncian que hay muertos en Chile. Hoy día hay más de 11.000 chilenos que fallecieron producto de esta pandemia. Por lo tanto, algunas veces cuando veo que la gente sale en masa a comprar productos que no son necesarios ni primera necesidad, pienso que efectivamente le estamos dando un portazo a esas familias que han sufrido la pérdida de chilenos, pero también al trabajo diario de las autoridades sanitarias, del equipo médico, de las Fuerzas Armadas. ¿Seremi y aplicar o en mediano plazo alguna vacuna del COVID-19 para combatir este? Yo creo que el compromiso del trabajo del Ministerio es también buscar la vacuna que sea más avanzada en esta materia. Hoy día incluso vivimos una verdadera guerra mundial con respecto a qué país va a sacar primero la vacuna y que sea una vacuna que nos permita. El otro día estaba leyendo que la vacuna de Oxford va a estar disponible en abril del próximo año. Por lo tanto, el gobierno sigue de la mano esa discusión. De hecho, ya tienen convenios de desarrollo de la vacuna con China y también con otros proveedores. Ahora, usted comprenderá que cuando saca la primera vacuna, todo el mundo va a querer tener la vacuna, y el desafío de Chile ahí va a ser también obtener la mayor cantidad de vacunas. Lo que ha comprometido el ministro de Salud, y esto es clave para quien nos está escuchando, es que esta vacuna va a ser gratis en el país, es decir, va a ser efectivamente comprada con recursos públicos para efectivamente entregarle a cada uno de los ciudadanos que lo requieran, principalmente grupos vulnerables y grupos de riesgo.
Así que es una buena noticia. Ahora esperamos tener prontamente noticias con respecto a qué vacuna va a ser la indicada, pero es una discusión también que se está llevando más allá de la frontera de nuestro país. Thank you.